Durante miles de años, la humanidad miraba al cielo preguntándose qué había más allá. La historia de la humanidad es una historia de inquietud constante. Cuando aprendimos a caminar, exploramos la Tierra. Cuando aprendimos a navegar, cruzamos océanos. Poco a poco levantábamos imperios, conquistábamos continentes, hasta que un día la frontera dejó de estar en la Tierra. La Luna, ese punto brillante que nos acompañó desde las cavernas, se convirtió en nuestro siguiente destino. Así que cuando aprendimos a volar, miramos hacia arriba y apuntamos a ella. Hoy, después de casi 50 años, estamos a tan solo unos días de volver a pisar la Luna y lo haremos gracias a Artemis II. Ahora imagínate, te levantas a las 4:30 de la mañana. Estamos a día 20 de julio de 1969. Te duchas, te afeitas, intentas mantener el mismo protocolo de cada día, desayunas bistec con huevos, pero la única diferencia es que a las 6:30 de la madrugada te tienes que ir hacia el complejo de lanzamiento, porque vas a viajar hacia la Luna. Esto es lo que vivieron Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Collins. A las 13:32 se lanza la misión Apolo 11 y va directamente hacia la historia, porque los dos primeros tripulantes van a ser las dos primeras personas de la historia en pisar superficie lunar. Este hecho fue visto por 1 millón de personas. Y si te parece poco, espérate a que te diga a que eso fue in situ, es decir, desde las carreteras cercanas o las playas adyacentes a este complejo de lanzamiento. Si nos vamos al campo audiovisual, te diré que fue transmitido en vivo hacia 33 países. De hecho, se estima que solamente en Estados Unidos fue visto por 25 millones de personas. Esa gente estaba presenciando en vivo el fin de una era y el principio de otra. Y es que prácticamente el Apolo 11 marca el final de una carrera espacial entre dos gigantes. Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro. Estamos en el contexto de la Guerra Fría. Es decir, dos países enormes, muy potentes, se están enfrentando en muchos campos. En lo propagandístico, en lo social, en lo político, en lo económico, carrera espacial e incluso en lo ideológico. Es un contexto tan complejo que merece ser explicado con mucha atención. Volvemos un poco hacia atrás y llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que acaba la guerra, realmente el mundo no encuentra la paz, sino que encuentra un silencio un poco incómodo, un poco tenso. Y es que los dos grandes vencedores, Estados Unidos y Unión Soviética, se quedan en pie mirando el planeta. Ambos países tenían una visión opuesta al otro sobre cómo tendría que ser el mundo a partir de ahora. O sea, ahora no nos vamos a pelear por territorios, sino por el alma del siglo XX. Aquí estamos hablando que o eliges capitalismo o comunismo, libertad democrática o control estatal, libertad individual o igualdad forzada. Aquí, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética poseían ya armas nucleares. Por tanto, si había un conflicto directo, ninguno de los dos realmente iba a ganar, sino que iba a ser el fin de todo. Así es como nace la Guerra Fría. Es una guerra sin disparos, con miedo constante y con el dedo siempre junto al botón. Cada país se termina convirtiendo en una casilla. Tenemos el caso de Afganistán, de Cuba, de Corea, incluso de América Latina. Son guerras locales, pero por detrás están los dos gigantes manejando los hilos. De hecho, el enemigo no tenía que estar lejos, podría estar incluso en tu propio barrio. O sea, estamos hablando de una guerra que se lleva a cabo con espías, con mucha guerra propagandística, golpes de Estado, mucha manipulación mediática mediante cine, mediante música. Si no se podían destruir en la Tierra, iban a competir, por ejemplo, en el espacio. Por eso era tan importante mantener el primer satélite, el primer hombre en estar orbitando en la Tierra, o incluso, que llegamos al meollo, en tener la primera bandera en la Luna. Por esto, la misión Apolo 11 es tan importante en todos los ámbitos. Cuando a las 13:32 la nave del Apolo 11
despegaba, la Unión Soviética solamente se podía cruzar de brazos y rezar para que saliese mal. Desde el día 16 hasta el 19, el Apolo 11 va a seguir su trayecto hacia la Luna. A las 5 de la tarde de ese último día, del día 19, pasan por detrás de la Luna, encendieron el motor de propulsión para entrar en órbita lunar, se prepararon un poco y tras 30 vueltas a la Luna consiguen visualizar el sitio en el que tienen que aterrizar. Estamos hablando de la zona Mar de la Tranquilidad. Y este sitio se eligió porque era bastante plano y bastante suave. El día 20, tanto Neil Armstrong como Aldrin se meten en el módulo lunar, mientras que Collins se queda en el módulo de mando. A las 17:44, tras varias horas, al final estos dos módulos se separan. El módulo lunar era el Eagle, el módulo de mando era el Columbia, se separan y el Eagle empieza a descender hacia la Luna. Pero tienen un pequeño problema. Cuando empiezan el descenso, Neil Armstrong se da cuenta que se han pasado un par de puntos de coordenadas. Por tanto, tiene que cambiar el rumbo. ¿Qué pasa? Que el tiempo corre en contra. El tiempo, o sea, la reacción de maniobra es totalmente nula. Así que tiene que aterrizar donde sea. ¿Qué es lo que ve? Un cráter. Pero bueno, junto a ese cráter ve una zona un poco más tranquila, un poco menos rocosa, más planita, y ahí es donde decide que van a caer. El descenso relativamente fue correcto. Digamos que cuando cayeron, permanecieron en suelo lunar ciertas horas y aprovecharon para hacer comprobaciones, verificaciones, despresurizaron el Eagle y ya al cabo de las 6 horas estaban listos para descender in situ a suelo lunar. A las 2:39 de la madrugada se abre la puerta del Eagle y el primero en salir es Neil Armstrong. Ojo al dato porque su frecuencia cardíaca, obviamente estaba todo controlado, su frecuencia cardíaca era de las más altas registradas hasta el día de hoy. Imaginaros el nivel de estrés de esta persona. Y aparte tenía que bajar unas escaleras, pero no veía sus propios pies, porque tenía un control remoto justo aquí en el pecho que no le dejaba ver hacia abajo. Una vez que consiguió descender, activó su cámara y la imagen le llegó a todo el mundo. Por fin el ser humano había llegado a la Luna. Como curiosidad te digo que la imagen real que le llegó a la gente en vivo a sus casas mediante la televisión no era la imagen real. Y espérate que te lo cuento. Resulta que la cámara que se llevaron para el viaje a la Luna no era compatible con las cámaras de televisión. Por tanto, la imagen que le llegó a la gente fue la imagen de una cámara convencional de televisión apuntando directamente a la pantalla del centro de control de la NASA en la que estaba llegando la imagen real. Después de varias horas recogiendo pruebas y muestras y demás, recogieron 2 cajas con más de 20 kilos de material y lo metieron en el Eagle. El primero en meterse en el Eagle fue Aldrin y el último fue Neil Armstrong. Y ya después de casi 7 horas de descanso dentro, empezaron a prepararse y comenzaron el ascenso para poder conectarse de nuevo con Collins. Una vez que se acoplaron al Columbia de Collins, pues parten hacia la Tierra. Su llegada estaba prevista para el día 24 de julio, pero justamente ese día había tormenta y tuvieron que mover un poco las coordenadas de amerizaje. Así que cayeron más o menos a unos 1500 kilómetros al sudoeste de las Islas Hawái, donde el portaaviones USS Hornet, un mítico de la Segunda Guerra Mundial, los recoge. Aquí hago un paréntesis para comentarte una curiosidad bastante chula. La reentrada en la Tierra es un proceso en el que la mayoría de la energía cinética de la cápsula se disipa en forma de calor debido al rozamiento con la atmósfera, por lo que la cápsula en la que va la tripulación se convierte prácticamente en un meteoro, llegando incluso a temperaturas de 3000 grados. Debido a esta alta temperatura, alrededor de la cápsula se va creando como una pantalla de aire ionizado. ¿Qué hace eso? Pues que imposibilita, obviamente, la comunicación con el interior y en el interior con el exterior. Durante unos minutos, la comunicación es nula, es cero. Y a este proceso se le llama velo negro. Unos minutos después de entrar en la Tierra, se restablece otra vez la comunicación y va todo guay. A 8 kilómetros de altura, se abren los paracaídas simplemente para nivelar el descenso. Después de otros 3 kilómetros, se abren 3 paracaídas piloto y 3 más principales.
que ojo, los principales son de 25 metros de diámetro. Y a las 18:50, después de 8 días y 3 horas, los astronautas vuelven a nuestro planeta sanos y salvos. La misión obviamente fue todo un éxito, sobre todo para el gobierno comandado en ese momento por Nixon, aunque en parte también era un homenaje a ese presidente que puso la semilla, puso el inicio para que esta misión se llevase a cabo, que era JF Kennedy, que por razones obvias lo asesinaron en 1963, pues no pudo disfrutar de este éxito. Pero esta historia te la contaré más adelante. La tripulación, una vez llegó, estuvo unas 3 semanas más o menos en cuarentena, por si traía algún patógeno. Pero la NASA ya dijo que el riesgo era bajísimo. Luego de esta cuarentena, la agenda de estos 3 astronautas, imaginaros, entrevistas por todos lados, desfiles con decoraciones, una locura. El impacto fue bestial, pero tanto en lo social como en lo político. Tan solo 4 meses después del lanzamiento del Apolo 11, se lanzó otro Apolo, el Apolo 12, obviamente es el que le sigue, y estamos hablando que es la primera misión en la que un presidente asiste, en este caso Nixon. El procedimiento es exactamente igual que en el Apolo 11, va a ser en el 12 y van a ser en los posteriores. El piloto Gordon se mantendrá en órbita lunar, mientras que Conrad y Alan Bean pues harán misiones en suelo lunar, que van a estar 1 día y 7 horas. A diferencia del Apolo 11, el Apolo 12 sí que va a aterrizar en el sitio exacto. Y de hecho, también van a llevar cámaras de televisión, que van a llevar una a color. Pero la transmisión se detuvo por un error de Alan Bean. Apuntó al sol y destrozó la lente. Vamos a ver que Alan Bean, este viaje fue nefasto. Pero vamos primero al inicio porque el despegue ya fue un poco XD. Para empezar, el despegue se hizo durante una tormenta. A los 36 segundos, el vehículo fue alcanzado por un rayo que atravesó la nave y descargó hacia abajo, hacia la Tierra. Pero este fallo provocó que los sistemas de protección de las celdas del combustible se desconectaran. A los 52 segundos, otro rayo más vuelve a impactar con la nave. Y esta vez noquea el sistema de altitud. La pérdida de las 3 celdas de combustible provocó que al final la nave tuviese que depender de las baterías. Pero estas baterías no se pudieron hacer cargo de toda la carga del despegue y lo único que provocó fue que todas las luces se encendieran. Todo daba problemas. Pero bueno, a pesar de todos estos inconvenientes, se consigue salir de la Tierra y se consigue llegar a órbita lunar. El descenso se haría de manera automática, menos las últimas decenas de metros que serían simplemente a manos de Conrad. La Apolo 12 es muy importante porque estamos hablando de la primera y la última misión hasta ahora en la que conseguimos llegar a una sonda para recoger datos y volvémoslas a traer. Y de hecho, una de las cosas que se descubrió trayendo estas pruebas fue alucinante. Por lo visto, la cámara de la nave se contaminó justo antes del lanzamiento, es decir, se contaminó aquí en la Tierra con una bacteria llamada Streptococcus. Pues esta bacteria había sobrevivido inactiva durante más de 2 años en territorio hostil, que obviamente era la Luna. O sea, no es un territorio común. Igualmente, este hallazgo ha sido un poco debatido, pero bueno, yo te lo dejo ahí y tú haces lo que tú quieras. Aparte de las piezas de esta sonda, se recolectaron rocas y también se establecieron equipos de medición de sismos, de viento solar e incluso del campo magnético. También se hicieron fotos, pero de nuevo, Alan Bean dejó ciertos rollos de carrete expuestos en la superficie y se fueron a la mierda. Cabe recalcar que el módulo lunar se llamaba Intrepid. Una vez que ascendieron, se conectaron con Gordon y, como protocolo habitual, esa nave se desecha. Pues algo interesante que ocurrió es que una vez que tú desechas una nave, el módulo lunar en este caso, la Intrepid, cae de nuevo a la Luna y se estrella. Pero claro, recuerda que justo antes de ascender han puesto métodos de medición de sismos. Pues durante 1 hora se veía como en el sismógrafo vibraba la Luna. Durante más de 1 hora. La tripulación, pues bueno, se quedó en órbita lunar un día más, tomaron varias fotografías y se volvieron a la Tierra. Y de camino consiguieron fotografiar un eclipse solar, lo único es que era la Tierra la que eclipsaba el Sol. Ahora ya queda la reentrada, pero antes me he guardado una información muy valiosa. ¿Recordáis los 2 rayos que impactaron en la nave? Pues los controladores de tierra, desde ese fallo, desde ese impacto de rayos, pensaron que los paracaídas de reentrada no iban a funcionar. O sea,
Era una posibilidad. Quizá los pernos explosivos que hacían saltar los paracaídas, pues se pensaba que quizás se habían activado prematuramente. ¿Qué significaba eso? Pues que si entraban y los paracaídas no funcionaban, no iban a sobrevivir. Sin embargo, esta información se decidió ocultar. ¿Qué piensas de eso? Pero bueno, por suerte, los paracaídas sí que funcionaron. Pero lo que no funcionó fue la suerte de Alan Bean, que madre mía, qué viaje, amigo, qué viaje. Pues resulta que en el amerizaje, que es el aterrizaje pero en el agua, resulta que una cámara se salió del sistema de almacenamiento y le dio a Alan Bean en toda la frente. Que de hecho el golpe fue tan fuerte que se quedó inconsciente un ratillo. Y de hecho, cuando los médicos lo vieron, le tuvieron que coger 6 puntos de sutura y tenía una conmoción cerebral leve. Amigo Alan Bean, no te juzgo. A mí me hubiese pasado lo mismo. Que por cierto, esta vez cayeron en la Samoa Americana y fue el portaaviones USS Hornet el mismo que fue a recogerlos. Ahora pasamos al Apolo 14. Y como habéis notado, hemos pasado de la 12 a la 14. La 13 ha desaparecido. Realmente no es que desapareciera. De hecho, la Apolo 13 condiciona muchísimo a la Apolo 14. Lo que pasa es que en la 13 hubo un problema. Y es que a mitad de camino hacia la Luna, un tanque de oxígeno explotó. Y obviamente, pues, se dieron la vuelta. Entonces no llegaron a pisar la Luna. Pero esto provocó un desajuste en la fecha de lanzamiento del Apolo 14. Pasamos de final de 1970 a principio de 1971. Más que nada para asegurarse de que este problema no se repitiera. Recordemos el contexto en el que estamos. Si llega a salir mal esta misión también, esta Apolo 14, sería terrible para Estados Unidos porque sería una propaganda muy mala en favor de la Unión Soviética. Aparte, obviamente, del gasto de dinero que es hacer una misión de este calibre. En la tripulación ahora nos vamos a encontrar con Alan Shepard, Mitchell y Stewart. Como siempre, por protocolo, van a ir 3 personas. Pero a pesar de tener una planificación súper minuciosa, justo al salir de la órbita, tienen un problema. Los módulos lunar y de comando, que son el que baja y desciende a la Luna y luego el que los recoge, tiene un problema. No sé cuál es, pero después de 6 intentos, por fin se acoplan. Y ya entonces cuando se pueden ir hacia la Luna. Una vez que llegan a la órbita lunar, Alan Shepard y Mitchell se preparan para bajar. Son los dos que van a pisar la Luna, pero otra vez vuelven a tener ciertos problemas. Lo bueno, que lo intentan solucionar, lo consiguen de hecho, y por fin pueden bajar. Pero esta vez van a bajar al sitio de aterrizaje elegido para la Apolo 13, el cráter Fra Mauro. Esta vez no van a hacer simplemente una caminata. Van a salir 2 veces del módulo lunar para recoger pruebas. Aquí lo curioso, y lo que conoce prácticamente todo el mundo, es que Alan Shepard pegó un par de golpes de golf en la Luna. Mientras tanto arriba, en el módulo de mando, es Stewart el que intenta hacer una fotografía y completar ciertos experimentos. Tras 2 días en suelo lunar, despegan de nuevo y se reúnen por fin con Stewart. Esta misión fue muy importante por 2 razones. La primera es que salió bien, porque acabar mal esta misión significaba romper ya por completo la carrera espacial de Estados Unidos y seguramente ya el humano no hubiese pisado más la Luna. Y lo segundo más importante es que Stewart fotografió toda la superficie lunar a la perfección. ¿Qué favorece esto? Pues que en las siguientes Apolos ya sabemos dónde vamos a aterrizar y de la mejor manera posible. Cabe recalcar que esta ya es la última misión en la que la tripulación tiene que hacer cuarentena. A partir de aquí ya la NASA dice, vale, no hay riesgo de tener patógenos o tal, fin, ya no hay que hacer cuarentena. A mediados de este año se vuelve a enviar otra misión más, la Apolo 15. La tripulación va a estar formada por David Scott, Irwin y Alfred Worden. El día 26 se lleva a cabo su despegue y el 29 llegan a órbita lunar. Se empiezan a preparar para el descenso y al día siguiente, día 30, se pisa otra vez suelo lunar. Ahora están en la cuenca Mare Imbrium y aquí van a pasar 3 días para recolectar pruebas y hacer experimentos. Este sitio de aterrizaje se eligió porque podía contener antiguos flujos de lava, pero también quedaba cerca los Apeninos, que son varias montañas de las más grandes que hay en la Luna
y se tenía cierto interés en explorarlas y en investigarlas. Aunque también se eligió porque era bastante plano y evidentemente eso da un punto a favor. A su regreso el día 7 a la Tierra, los recoge el USS Okinawa. Pero parece que esta misión ha ido muy bien, pero ojo porque tiene controversia. Se llegó a saber que la tripulación se llevó objetos no autorizados de su regreso a la Tierra. Y es que un empresario alemán llamado Siger, que tenía una empresa de sellos, le dio a estos astronautas, les pagó para que se llevasen una caja de sellos, para luego esa caja de sellos venderla. Claro, imagínate el valor que tiene un sello que ha estado en la Luna. Igualmente, cuando esto vio la luz, pues a los astronautas les obligaron a devolver el dinero y durante un tiempo les cancelaron vuelos. Al final la misión se convirtió en una de las más importantes, porque de todas las rocas que se recolectaron, durante muchísimos años se estuvo investigando y aportó muchísimos datos sobre el suelo lunar. Aparte también tenemos un par de hitos importantes. El primero es el rover, esto que tenemos detrás. Es un vehículo, un LRV, que permite a los astronautas viajar mucho más rápido por la superficie. Y el segundo fue utilizar un paquete de instrumentos para investigar llamado ASLEP, que se dejaron en la superficie de la Luna y pues recogieron bastantes datos. Ahora pasamos al Apolo 16, que será la primera y la única en aterrizar en un sistema montañoso. Ya nos estamos acercando a lo que se conoce como las tierras altas de Descartes, que esto parece un cambio mínimo, pero supuso uno de los descubrimientos más importantes. La tripulación, formada por John Young, Charlie Duke y Thomas Mattingly, partieron el 16 de abril de 1972, un año después de la Apolo 15. Volvemos al mismo protocolo de siempre. Uno se queda en el módulo de mando en órbita lunar, que es Mattingly, y los otros dos descienden al suelo lunar. Lo primero que hacen al tocar suelo lunar es colocar un ASLEP, que es un paquete de instrumentos Apolo, con el objetivo de recoger información, recoger datos y enviarlas directamente a la Tierra. Pero este paquete tenía un nuevo juguete, que era una cámara ultravioleta. A día de hoy se considera que es el primer telescopio en la Luna. Luego se dirigieron al cráter Flagg y allí consiguieron una de las piedras, sino la piedra más grande recogida en la Luna, la Big Muley, que pesa más de 58 kilos. Al día siguiente viajan a Stone Mountain para recoger pruebas de 5 cráteres más. Vuelven al módulo lunar y vuelven a salir otra vez, esta vez al cráter Northray. En estas 3 salidas recogen un total de 100 kilos de rocas y recorren 20 kilómetros en el rover. Y encima consiguen el récord de velocidad en la Luna, que ojo al dato, 18 kilómetros por hora. Cuidado, ¿eh? ¿Y por qué fue tan importante recoger pruebas de esta zona montañosa? Pues porque todo este material lunar recogido es geológicamente el más antiguo recogido hasta el día de hoy. Y gracias a estas pruebas se descartó el origen volcánico de las tierras altas de Descartes. De hecho, se supo que su origen, supuestamente, es por el impacto de meteoritos. Y muy importante también es que a día de hoy, después de casi 50 años de que se recogieron estas pruebas, se siguen estudiando. Y llegamos a la última misión que pisó la Luna, la Apolo 17. Lo importante de esta misión es que es la primera vez que no se llevan a 3 astronautas, sino 2 astronautas y un científico. La tripulación estaba formada por Eugene Cernan, Ronald Evans y Harrison Schmitt. Los objetivos científicos estaban clarísimos: misión topográfica, muestreo de materiales, tareas topográficas desde la órbita lunar y una inspección geológica, que de hecho el astronauta que era científico era geólogo. Esta vez le tocó a Harrison y a Schmitt pisar suelo lunar. Una vez que pisaron suelo lunar, se pusieron manos a la obra. Desplegaron todo el equipo para investigación y, ojo a esto, tenían paquetes de explosivos, simplemente pues para hacer experimentos sísmicos. La región en la que se encuentran ahora se llama Taurus Littrow y es muy famosa dentro de la comunidad científica porque es muy rica de manera geológicamente hablando. Y ojo al dato que te voy a dar. También hubo un experimento biológico, sí, biológico, para probar rayos cósmicos. ¿Qué quiere decir biológicos? Con algo vivo.
Y es que se llevaron a 5 ratones. De hecho, la tripulación les puso nombre. Se llamaron Fe, Fi, Fo, Fum y Foe. A estos 5 ratones se les habían implementado unas placas para detectar los rayos solares. ¿Y por qué se eligieron ratones y no ardillas o no cualquier otro bicho? Pues porque es una raza animal muy documentada, la conocemos muy bien, es muy fácil manejarlo porque son muy pequeñitos y aparte combaten muy bien contra el estrés ambiental. De estos 5 ratones murió uno, pero la causa no la determinaron. De hecho, cuando se analizaron al llegar a la Tierra, se dieron cuenta que tenían algunas lesiones en el cuero cabelludo y lesiones hepáticas, pero se pensaba que no estaban relacionadas entre sí y aparte tampoco se relacionó con los rayos cósmicos, que era lo que se quería saber. En las retinas y en las vísceras tampoco encontraron nada, pero es verdad que en ese estudio no se incluyó el estudio del cerebro, eso fue más adelante. Pero en el estudio del cerebro tampoco encontraron nada. 50 años después de esta misión de Apolo, nos encontramos con Artemis 2. Todo estaba previsto para este mismo día 6 de febrero, pero están habiendo temperaturas muy bajas en Estados Unidos y la han cancelado. Han dicho que 6 y 7 no. No se sabe si será el día 8. En el momento en el que yo estoy grabando esto, no se sabe. Lo que sí tenemos claro es que con esta misión no vamos a pisar suelo lunar. Lo único que vamos a hacer es darle una vuelta a la Luna y volver. Y todo esto forma parte de un plan de la NASA, helo aquí, para establecernos a largo plazo en la Luna, pero para hacerlo de una forma segura. Obviamente, antes del Artemis 2 hubo un Artemis 1, pero era una misión no tripulada y al fin y al cabo hizo lo mismo que va a hacer Artemis 2. A fin de cuentas, esta Artemis 2 tiene cierto parecido al Apolo 8, que no lo hemos visto aquí porque no pisaron la Luna, pero fue básicamente lo mismo. Fue una misión tripulada para orbitar la Luna y volver. Hay dos cosas claves que se van a conseguir con Artemis 2. La primera es que, por fin, por primera vez, el hombre va a ver la cara oculta de la Luna in situ. Y la segunda es que se va a convertir en la misión con mayor velocidad. Por lo tanto, la misión va a ser más cortita que el resto. El trayecto va a ser menor. Y una curiosidad bastante grande es que esta Artemis 2 va a contar en la nave con el primer cuarto de baño. Si te preguntas cómo iban entonces al baño hasta ahora los astronautas, es un poco complicado. Se utilizaba como una válvula de succión para introducir los desechos sólidos en bolsitas al vacío. Y los desechos líquidos iban a otro aparato que lo hacía potable. Entonces, aparte de esto, la limpieza en una nave en el espacio se basa en toallitas húmedas y en champú, pero que no le hace falta agua. Con respecto a la tripulación, que la tenemos aquí, va a ser la primera vez que vayan 4 personas. En todas las Apolo hemos visto 3, ahora tenemos a 4. De izquierda a derecha tenemos a Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Ray Weissman. Ellos son los encargados de probar todos los sistemas esenciales de la nave. Seguridad, agua, aire, todo. El programa Apolo demostró que podíamos llegar a la Luna. El programa Artemis quiere demostrar que nos podemos quedar. La Luna ya no es el final del camino. Es simplemente el primer paso de una historia que de momento seguimos escribiendo.